¿Sabías que, a pesar de los protocolos y campañas, las escuelas siguen cometiendo los mismos errores al enfrentar el bullying que hace más de una década? ¿Te has preguntado por qué la prevención sigue fallando y por qué los casos graves siguen aumentando? En este episodio vamos a revisar los errores más comunes que hemos detectado en las escuelas mexicanas durante los 15 años de experiencia de Fundación en Movimiento. Lo haremos a partir de un caso real y reciente que se volvió viral y analizaremos qué está fallando, qué nos está haciendo y sobre todo qué sí podemos cambiar. Además, compartiremos cifras actuales que muestran cómo se encuentra México en materia de acoso escolar y por qué es urgente que pasemos de la negación a la acción. Así que, comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidos a No es terapia pero ayuda, el podcast impulsado por Fundación en Movimiento, donde ponemos sobre la mesa lo que muchos prefieren callar, el acoso escolar, también conocido como bullying, y todo lo que está fallando en su prevención y atención. Aquí no venimos a dar respuestas fáciles ni frases de autoayuda vacías. Este es un espacio para hablar con claridad, con datos, con experiencia y sobre todo con corazón. Porque el bullying no es una etapa ni un pleito de niños, es un problema grave que sigue generando sufrimiento real. Y lo más grave es que muchas veces cuando estos casos salen a la luz, parece que no se sabe a quién le toca actuar. Así que, si alguna vez sentiste rabia o impotencia frente a un caso de bullying, si un hijo, un alumno o un conocido tuyo ha sufrido hostigamiento, humillaciones o agresiones y no sabes qué hacer, este es tu espacio, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Es un gusto para nosotras compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Isabel y me acompaña... Hola, soy Nimsi y juntas vamos a estar conduciendo este podcast donde nos atrevemos a hablar del bullying sin filtros, sin rodeos y con mucha responsabilidad. Y queremos que escuchen una historia real que marcó profundamente a muchas personas en México el pasado mes de febrero de este año. Una historia que se volvió viral, pero que detrás de los titulares y los videos revela fallas estructurales en la forma en que muchas escuelas manejan el bullying. Así que escuchemos el caso de Fátima. El pasado 4 de febrero, Fátima cayó desde un tercer piso en la escuela secundaria diurna número 236 en Iztapalapa. La adolescente aseguraba sufrir bullying por ser fanática de la música K-pop. En diciembre de 2024, sus padres presentaron una denuncia que derivó en reuniones con maestros sin ningún resultado aparente. Fuentes cercanas afirman que tan solo unos días antes, el 30 de enero, Fátima fue diagnosticada con depresión en el Hospital Materno Infantil de Inguarán tras ser canalizada por las autoridades educativas. Y desde entonces, la adolescente no quería volver a la escuela. El secretario de Educación, Mario Delgado, aseguró que los agresores de Fátima fueron identificados, pero que lastimosamente ninguno de sus padres asistió a las reuniones escolares a las que fueron citados. En redes sociales circuló la versión de que Fátima no se cayó, sino que fue arrojada por un tercero. Sin embargo, esta versión fue desestimada por el peritaje de la Fiscalía de la Ciudad de México. Gema Chávez, coordinadora general de delitos de género de la Fiscalía General de Justicia. Fátima refiere no recordar muchas de las circunstancias. Lo que sí afirma es que efectivamente no se encontraba nadie cercano a ella al momento de la caída. Esta información está corroborada por profesores que estaban en su momento en el lugar de los hechos. Pero volvamos al hecho. Ese mismo día, el 4 de febrero, la dirección de la secundaria 236 dio aviso a los padres de Fátima sobre el accidente, el cual provocó la hospitalización de la adolescente con varias fracturas en el cuerpo. El padre de Fátima interpuso 3 días después una denuncia en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes. La familia ya había denunciado a un grupo de compañeros por acosar a la joven, por golpearla en varias ocasiones y por acosarla en redes sociales. Juan Zavala, padre de Fátima. Fue unos días antes, inclusive hay oficios donde se le dice que es golpeada, es maltratada, es ciberbuleada y pues todo lo que conlleva golpeada. Y eso pues hicieron caso omiso a las autoridades. Las autoridades educativas insisten en que se habló con los jóvenes para que dejaran de molestarla
y se comentó la situación con los maestros para que prestaran más atención. Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Se hizo una reunión con los jóvenes, los maestros, para que dejaran de molestarla. Luego se atravesaron las vacaciones de diciembre. En enero ya no regresa a clases. El padre de Fátima, sin embargo, ha señalado que pese a la denuncia, la directiva del centro escolar hizo caso omiso sobre lo que estaba sucediendo con su hija. Sí, porque hay documentos que esa depresión es causada por el mismo bullying, ¿no? La familia insiste en que la chica no sufrió una caída, sino que fue aventada por alguno de los 3 compañeros que acostumbraban molestarla. De acuerdo a la familia, el pronóstico de recuperación de Fátima es reservado, pues tiene múltiples fracturas en pelvis y cadera. Porque no está bien, mija, no está bien. Ahorita se la llevaron a una interconsulta, no sé para qué, porque pues, entonces, pues, no sé, ahorita no me contesta la señora nada, entonces un total horrible. Las preguntas siguen en el aire. ¿Qué pasó en realidad ese 4 de febrero? ¿Qué acciones debió tomar la escuela ante el evidente caso de bullying que sufría Fátima? ¿Qué medidas deben tomar los padres cuando sus hijos están en una situación similar a la de Fátima para evitar este tipo de desenlaces? Pero sobre todo, ¿qué realidad nos demuestra este caso si nos enfocamos en los protocolos, las medidas preventivas y las acciones a tomar por parte de las escuelas mexicanas ante el acoso escolar? Lo que acabamos de escuchar no es fácil porque más allá de los hechos, pues hay una joven estudiante que hoy está lesionada con secuelas físicas y emocionales que pudo haberse evitado si alguien, a tiempo, hubiera hecho lo correcto. Sí, y eso es justo lo que queremos poner sobre la mesa en este episodio, porque lo que pasó con Fátima no fue un caso aislado o que solo se volvió tendencia por la difusión que la comunidad del K-pop le dio, ¿no? Se trata del reflejo de varios errores que tristemente se repiten en distintas escuelas en todo el país. Cierto, y que además esos errores pues los hemos visto en los últimos 15 años aquí en Fundación en Movimiento, acompañando estudiantes, capacitando docentes y escuchando historias pues muy similares a esta, de estudiantes que alzaron la voz y no fueron escuchados, de escuelas que pues lamentablemente prefirieron minimizar, ocultar en lugar de actuar. Pero precisamente hoy queremos hablarles con claridad, no para señalar, claro, sino para nombrar lo que no está funcionando, para que como madres, padres, también los docentes y los mismos estudiantes, pues que podamos identificar estas fallas y lo más importante, evitarlas. Así que vamos a desglosar algunos de los errores más comunes que cometen las escuelas al enfrentar el bullying y los vamos a revisar uno por uno, tomando como ejemplo el caso de Fátima, porque entender lo que falló nos ayuda a cambiar el curso de la historia de muchos estudiantes que lamentablemente están pasando por algo similar. Y el primer error que detectamos en este caso es que lamentablemente se da con tanta frecuencia, es que es esa falta de respuesta ante el acoso escolar. Hemos escuchado en varias entrevistas a Juan Zavala, el papá de Fátima, que externó que desde diciembre del año pasado ya había acudido a la escuela a reportar que su hija sufría bullying y que la escuela no dio seguimiento. Pues claro, ¿no? Porque en diciembre pues, solo estamos pensando en irnos de vacaciones, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Dejan pasar el caso y en febrero nuevamente hay manifestaciones de acoso. Y si bien todavía existe esa incógnita sobre la caída de Fátima, si fue aventada o si se cayó jugando, como varios testimonios argumentan, lo cierto es que sí había bullying y hay evidencia y todo, y las pocas declaraciones que la escuela dio revictimizan a Fátima porque solo se enfocan en que ella se quiso aventar. Y sí, pues ¿dónde están esos reportes previos de bullying, no? ¿Dónde está ese seguimiento? ¿Por qué hay que esperar a que un caso termine en lesiones o peor aún en una tragedia para tener que hacer algo? Claro, y son muy buenas preguntas porque efectivamente esto nos lleva a
que a pesar de todo esto que está pasando, pues sigue habiendo algo que nosotros hemos visto y que tú lo mencionaste, pero aquí lo vamos a nombrar así, que es la negación del acoso escolar por parte de las autoridades educativas, que sería otro de los errores, ¿no? En el caso de Fátima, como bien lo dices, hubo antecedentes claros, ¿no? O sea, ella ya había expresado su malestar, había señalado que algo no estaba bien, pero cuando ocurrió la agresión física, pues la escuela pues no solo minimizó la situación, la negó por completo, o sea, pareciera ser, como lo escuchamos, que no sabían qué hacer, ¿no? Incluso se llegó a insinuar públicamente que Fátima, como bien lo habías dicho, pues se lanzó, ¿no? O sea, como si nada de lo que pasó antes tuviera importancia o peor, no hubiera pasado. Como si no existieran estudiantes que la estuvieron molestando y como si no importara el contexto. Y este tipo de respuestas, que por cierto seguimos viendo con frecuencia, pues no solo protegen a quienes generan la violencia, también niegan a quien reciben la violencia su derecho a ser protegida, escuchada y sobre todo que le crean, ¿no? Porque pues cuando una escuela niega el bullying, está diciendo, aquí no pasa nada y si pasa, pues no es nuestro problema o nosotros nunca vimos, ¿no? Ese acto por sí solo es una forma de violencia que deja vulnerables pues a toda la comunidad escolar. Claro, e incluso, Isa, yo podría agregar que el hecho de que las escuelas y también nosotros como adultos minimicemos la violencia o incluso la justifiquemos, pues hace que las niñas y los niños aprendan que eso es lo normal. Y hasta puedo afirmar que esa carencia de empatía de muchos jóvenes hoy en día pues tiene más que ver con lo que nosotros les hemos enseñado. Y precisamente eso nos lleva al tercer error que cometió la escuela, que fue un manejo inadecuado de la emergencia. Es un punto que muy seguido escucho cada que nos contactan aquí en la fundación, a mamás, a maestros, que no saben qué hacer porque la escuela cerró toda posibilidad de lograr una solución conjunta. A ver, sí es importante aclarar una cosa. Cuando analizamos los motivos por los cuales los casos de bullying van en aumento, lejos de disminuir, detectamos, claro, errores en madres, padres de familia, en estudiantes, incluso nosotros como sociedad en general, etc. Pero en este capítulo específicamente solo estamos abordando los errores de la escuela para que no piensen que es hate, ¿no? O que creamos que los demás pues, lo hacemos bien. No aplica en todas las escuelas, claro, es otro punto a aclarar, porque también tenemos casos de varias escuelas que hacen una labor impecable en sus comunidades educativas. Pero bueno, volviendo al punto, saber cómo atender una emergencia puede salvar vidas incluso. Y puedo mencionar varios casos, ¿no? Como el de Norma Lisbeth, que le negaron la atención, negaron que hubiera lesiones graves y a los pocos días, lamentablemente, falleció. También hace unos días atendimos un caso que le dimos aquí seguimiento y por cierto, vamos a hablar de ese caso más adelante en otro episodio, pero pasó exactamente lo mismo, ¿no? Hasta que la pequeña no dejó de llorar, no se le dio esa atención. Entonces, estas escuelas están a la orden del día, a las escuelas, y suceden cuando menos lo esperamos. Y si no estamos preparados, entonces pueden pasar situaciones como la de Fátima o peor aún, donde ya no haya nada que hacer. Sí, que además, como bien lo dices, o sea, ahorita estamos mencionando nada más el caso, o sea, de una manera un poquito más profunda el caso de Fátima, pero bien lo dices, hay muchos otros casos y si alguien aún duda de que este es un problema real y urgente, los números lo dejan claro. Te voy a poner ahorita algún ejemplo. O sea, de acuerdo con Bullying Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental que lucha contra el acoso escolar y el ciberbullying, en el 2024 presentó pues, los primeros lugares a nivel mundial en casos de acoso escolar. Y resulta que México fue del primer año en el que pasamos a segundo lugar en casos de acoso escolar. Sin embargo, hay que aclarar que esto pasó no porque se haya resuelto el problema o porque estemos haciendo algo significativo para detenerlo, sino porque en España aumentaron los casos teniendo 300,000 y en México tenemos 280,000 casos. Ahora, para tener una mejor idea sobre a qué se refieren estos números que parecieran ser muy grandes, ¿no? Usaremos como ejemplo el censo de Fundación en Movimiento que realizamos a más de 45,000 estudiantes. Entonces, de estos estudiantes, 12,994
han vivido bullying. Si ese porcentaje lo llevamos a lo que puede estar sucediendo en una escuela, estaríamos hablando que 2 estudiantes que reciben bullying en esa escuela y que además se atreven a denunciar, pues de esos 2 estudiantes, lo más fuerte que encontramos ahí es que solo 2 de ellos reciben ayuda inmediata de las autoridades escolares. O sea, estamos diciendo algo que la verdad, pues está interesante de analizar. Claro que sí, qué fuertes estas cifras, porque además pues, nos dejan ver la gravedad del bullying, pero nada más de aquellos casos que son denunciados. Imagínate todos aquellos de los que ni siquiera nos enteramos, porque muchos de los síntomas son silenciosos y que los menores también por este miedo pues no lo dicen a nadie. Entonces hay muchos más casos de los que ni siquiera nos enteramos. Exacto. Y además, pues lamentablemente esto no termina cuando la agresión ocurre, ¿no? O sea, muchas veces la forma en que las instituciones manejan el después es igual o más dañina, ¿no? O sea, como ya escuchamos y lo hemos hablado aquí en el caso de Fátima, cuando por fin se abrió, ¿no?, una investigación, todo se enfocó más en ella que en quienes la agredieron, ¿no? O sea, se habló de su comportamiento, o sea, sus reacciones, incluso de su estado emocional, pero no hubo una investigación contundente hacia quienes la violentaron. Es más, hasta llegaron a insinuar que si eso le había pasado era por los problemas de salud mental que tenía. Y a eso le llamamos revictimización. Es decir, que cuando en vez de proteger a quien está recibiendo la violencia, se duda de ella y se le hace cargar con la responsabilidad de lo que le pasó. Y este es otro error frecuente en las escuelas. O sea, no solo no atienden el bullying a tiempo, sino que cuando lo hacen, lo abordan desde esta falta, ¿no?, de atención y desde la culpa hacia la persona que está viviendo el acoso y la sospecha hacia quien vivió el bullying, ¿no?, si será o no será. Y esto pues no solo perpetúa la violencia, también manda un mensaje gravísimo de si denuncias, te van a cuestionar, dudar de ti, minimizar y no creer. Y entonces mejor guarda silencio. Así es, esto lo vemos en muchos tipos de violencia. O sea, al final se va volviendo un círculo vicioso, ¿no? No hay denuncias porque estas acusaciones que se hacen a quienes sufren el bullying, pues hacen que tengan miedo de denunciar. Y además, hacerlo, pues implica un proceso complejo, lento, que además desmotiva a muchas familias. Y también, como no hay suficientes denuncias, pues entonces no hay leyes que sancionen a aquellos que generan la violencia. Y esto también nos lleva a otro error que cometen las escuelas y también el último del que vamos a hablar en este episodio. Podríamos hablar de muchísimos más, pero los vamos a ir analizando también parte por parte en los próximos episodios y también nos gustaría escuchar de ustedes qué les gustaría escuchar y también qué otros errores consideran que nos han faltado mencionar. Pero vamos a hablar de la falta de apoyo psicológico. Isa, ¿cuántas veces has escuchado que un caso se vuelve viral y después ya no se sabe nada? Pues la verdad es que lamentablemente muchas. Exactamente, y es más común de lo que parece, ¿no? Se nos olvida que el daño emocional se queda en aquellos menores que sufren bullying a largo plazo. No solamente es como, ok, ya se disculparon, ya se les llevó el taller, la conferencia y ya pasó. Lamentablemente, si no se da una atención especializada, el menor que sufrió las agresiones va a ir cargando con todos los síntomas y los daños emocionales a largo plazo. Aún así, si ya no es estudiante de la escuela, mira, sigue y sigue y sigue. Y en el caso de Fátima, que es el que estamos abordando el día de hoy, pues ella también ya había sido diagnosticada con depresión. Su papá mostró evidencia de este hecho y tampoco hubo ese seguimiento psicológico. Es como si se pensara que la depresión o la ansiedad son enfermedades que están de moda, ¿no? O que, no sé, como un resfriado que a los 2 días se te va a pasar. Y no nada más porque se haya atendido la agresión en el momento quiere decir que ya pasó. Claro que no. Y es importante también que las escuelas den esa atención cercana a sus estudiantes y no solo incluyan a aquellos que sufren bullying, sino también a quien lo generó para trabajar con esos factores que propiciaron esos comportamientos agresivos
y que también trabajen con aquellos otros estudiantes que fueron testigos de la situación, para que no crean que evadir el bullying o normalizar la violencia está bien, sino que pues habrá que buscar esa forma de fortalecer la empatía, la autoestima, el trabajo en comunidad, para que los estudiantes se sientan acompañados en sus procesos. Exacto, y bueno, entonces, o sea, como bien lo estamos aquí mencionando, ¿no? Cuando hablamos de los errores pues más comunes de las escuelas frente al bullying, no hablamos solo de ignorar un pleito o de no aplicar sanciones, o sea, aquí ya estamos mencionando varios errores y este último me parece fundamental también de tomar en cuenta, porque también hablamos de un sistema que está fallando en prevenir, en atender y en reparar. Y casos como el de hoy que estamos analizando, el de Fátima, no deberían volver a repetirse. Y para eso necesitamos pues muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, voluntad, responsabilidad y acción real de las escuelas, o sea, pero también desde las familias, las autoridades, la sociedad, o sea, todo ello. Es momento de hacer un resumen. Estos son los 5 errores que más frecuentemente cometen las autoridades de las escuelas cuando existen casos de acoso escolar entre sus alumnos. Error número 1. La falta de respuesta ante el acoso escolar. Las autoridades regularmente minimizan los hechos, hacen algún llamado de atención y tratan de archivarlos. Error número 2. La negación del acoso escolar por parte de las autoridades. Es muy común que, a pesar de las evidencias, las autoridades prefieren llamarle de muchas otras formas antes de aceptar que existe ese problema entre su comunidad escolar. Error número 3. Manejo inadecuado de la emergencia. Es triste reconocerlo, pero las autoridades de nuestras escuelas no siempre saben qué hacer ante crisis provocadas por casos de bullying, sobre todo cuando estos se vuelven mediáticos. Error número 4. Cuando las escuelas intervienen en un caso de bullying, lo hacen a partir de la culpa y la sospecha sobre quién recibió el bullying. Parece irreal, pero los hechos indican que las autoridades se esfuerzan más en desmentir a quien recibe violencia que en aplicar acciones asertivas sobre quien la generó. Y error número 5. La falta de apoyo psicológico. Las autoridades de nuestras escuelas se enfocan la mayoría de las veces únicamente en aplicar sanciones y correctivos ante casos de bullying, pero difícilmente dan seguimiento psicológico a los involucrados en el caso. Después ya de todo este análisis que estamos haciendo, se me viene justamente una pregunta a la cabeza. ¿La escuela habrá tenido sus protocolos? Porque sabemos que existen, ¿no?, protocolos de la SEP y que además son de dominio público, que indican qué hacer cuando se presenta una situación de bullying en las escuelas. Sí, pues es algo que realmente, ahorita que lo estás preguntando, creo yo que no lo vamos a saber, o hasta nos podríamos preguntar si es que los tienen, o sea, que sabiendo que es de dominio público, los habrán leído o entienden cada uno de los pasos que vienen ahí, cómo se siguen y qué es lo que hacen. Sí, son muchas preguntas muy buenas que dan pie a que todos nos cuestionemos más sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer para atender verdaderamente esta problemática, ¿no? Pero pues bueno, tenemos un montón de qué hablar y por eso vamos a tener muchos más episodios más adelante. Pero antes de terminar y ya para ir cerrando el caso, sobre todo de Fátima, Isa, de casualidad, ¿sabemos algo sobre cómo va la situación actual de Fátima? Pues qué le sucedió después de todo esto, ¿no? Porque como ya no, ya pasó de moda, pues ya nadie voltea a ver el caso. Y lo último que leí sobre ella, pues es que al final iba a estar un largo tiempo sin poder caminar y pues el tiempo de la rehabilitación iba a ser tardado. Pues fíjate, o sea, además de esto que estás mencionando de ella, sobre qué es lo que va a pasar, hay algo interesante sobre lo que pasó a raíz de este caso. Pues resulta que la jefa de gobierno de la Ciudad de México creó el programa Ciudad con Salud Emocional, Vida Plena y Corazón Contento, ¿no? Así se llama este programa que creó. ¿Y en qué consiste? Pues es para fortalecer la atención a la salud mental de la población, sobre todo de población de secundaria
y bachillerato, ¿no? E inauguró el primer centro de cuidado de las emociones en Tlalpan. Y la estrategia consiste en intervenir cada 15 días en las escuelas secundarias y preparatorias públicas mediante la visita de 200 especialistas en salud mental. Y esto tiene el propósito de prevenir y atender problemas como los que estamos mencionando aquí. O sea, por ejemplo, la depresión, ansiedad, bullying y el suicidio, lo cual la verdad es que me parece bastante bueno porque están atendiendo pues diversas problemáticas, ¿no? Vaya, es muy buena iniciativa, esperemos que realmente funcione, pero sobre todo que se le dé un seguimiento continuo, porque sabemos que solo sacan sus programas cuando el caso está de moda para calmar a la población que está aturdida por la viralidad y la conmoción de los casos de bullying. Solo esperemos que realmente den esa atención y que realmente procuren la salud mental de los estudiantes. Y bueno, pues después de todo lo que hemos hablado hoy, me queda claro que el bullying no es un problema individual, o sea, no es nada más el problema de quien lo está viviendo, es un reflejo de lo que estamos permitiendo como sociedad. Y creo yo lo más alarmante es que los errores que cometen muchas escuelas no son solamente por falta de información, sino también probablemente por falta de voluntad, de conciencia, de compromiso real, de cansancio, de estrés, de agobio de la vida, o sea, de muchas cosas, ¿no? Y pues como los errores que hablamos hoy, ¿no? O sea, minimizar el problema, negar la violencia, revictimizar, no saber cómo actuar en una emergencia o no brindar apoyo psicológico, estos 5 errores que acabamos de mencionar, todo eso no solo deja desprotegidas a las personas que reciben la violencia, también normaliza un ambiente escolar donde el miedo y el silencio y la indiferencia pues pareciera ser que es normal y son parte del día a día, y la verdad es que no debería ser así. Pues lamentablemente los casos como Fátima nos recuerdan lo urgente que es reaccionar, ¿no? Cuando estas tragedias se hacen virales, y empezar a actuar desde antes, ¿no? Desde la prevención, la empatía, el acompañamiento real, claro. Y bueno, hemos llegado al cierre de este episodio, y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestra próxima charla, en la que hablaremos sobre la importancia de la salud mental en casos de bullying. Te invitamos a dejarnos tu opinión o tus preguntas en nuestras redes sociales, porque hablar de bullying no es terapia, pero ayuda. Hasta la próxima. Emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.